Los viewport label menus son estos menús que tiene cada viewport. Son unas pequeñas etiquetas, las llama 3 Studio Max. Si hacéis clic en esas etiquetas aparece un menú. Vamos a empezar por el primero, que se llama General Viewport. Este primero es General Viewport y si hacéis clic aparecerá el menú en el que podéis maximizar la vista, pero para eso ya tenéis el atajo de teclado. Seleccionar cuál es el viewport activo, deshabilitar un viewport. Deshabilitar un viewport sirve para que ese viewport no refresque cada vez que hacéis un movimiento cuando tenéis una escena muy pesada y si a vuestra tarjeta gráfica le cuesta redibujar todos los viewports, podéis desactivar viewports, los que no estéis utilizando, y esos viewports no se refrescan. Podéis mostrar u ocultar el grid, atajo de teclado G, para mostrar y ocultar el grid en cualquiera de los viewports. Tenéis acceso al menú View Cube. Si lo queréis utilizar, pues aquí tenéis opciones y tenéis otra herramienta que se llama Steering Wheels, que no sé si alguien la utiliza, pero no lo he visto nunca. Es una herramienta que aparece aquí y podéis hacer zoom, podéis centrar, podéis hacer pan, pero bueno, la verdad es que a mí no me convence. Prefiero utilizar los atajos de teclado. Tenéis el submenú XView, donde tenéis las estadísticas que hemos visto antes y otra serie de herramientas que podemos ver más adelante en algunas de las demostraciones prácticas, pues para que nos muestre los vértices T, que son importantes a la hora de modelar para animación. Los vértices T, bueno, aquí no tengo ninguno, son vértices a los que llegan tres aristas. Cuando hagamos alguna demostración práctica, supongo que podremos ver alguna de estas herramientas. Create Preview para crear un vídeo de una animación que tengamos en el viewport de forma muy rápida. Para ver una animación tenemos dos opciones. Podemos hacer clic en Play. Voy a hacer una pequeña animación. Muy sencilla. Y... Vale. Tenemos esta pequeña animación. Si queremos verla, tenemos dos opciones. Podemos hacer clic en Play y verla en este... Pero veis que da pequeños saltos. O sea, el Play no es todo lo suave que debería y cuanto más compleja sea la escena y más tenga que calcular 3 Studio Max, más saltos os va a dar. Entonces, para evitar eso, podéis hacer un preview, que sería crear un vídeo de esa animación. Aquí os aparecen opciones sobre lo que queréis ver en el preview, cosas que vamos a ver más adelante. Le des a Create y no debería costarle nada. Ah, qué bien. Vale. Ha fallado. 3D Studio Max haciendo un preview. Bueno, sencillamente lo que aparece, y lo vamos a hacer también en algunas demostraciones prácticas, os crea un vídeo donde podéis ver la animación de una forma a un frame rate lógico y normal, sin saltos y sin atascos. Más cosas. También tenéis la opción de configurar los viewports. Aquí podéis poner en background, en la pestaña background, podéis utilizar una imagen como background. Tenéis diferentes opciones para dividir estos viewports. Save frames, que ya veremos lo que es. Region, las estadísticas que aparecían antes cuando pulsamos la tecla 7.
Tenemos aquí, vamos a hacer una esfera. Si pulsáis la tecla 7 aparecen las estadísticas y esas estadísticas las podéis controlar desde esta pestaña de Viewport Configuration. Podéis decir que os muestre también los triángulos, los ejes, la selección total, o sea, el total de polígonos y vértices, solamente los polígonos y vértices del objeto seleccionado o el total más la selección. Hacéis clic en OK y aparecerá toda esa información aquí. El total de la escena si tengo más objetos. El total de la escena serán 39.312 polígonos y los polígonos que tiene la esfera, que es el objeto seleccionado, son 5.900 y los que tiene la caja 33.384. ¿Y qué más? Pasamos ahora al siguiente, que es en este caso, perspectiva, que 3D Studio Max llama Point of View. Este sería el menú Point of View, porque nos permite seleccionar el punto de vista de este viewport, que como os he dicho pueden ser cámaras. Voy a crear una cámara para que lo veáis. Si tenemos aquí la cámara Physical Camera 001 y cambiamos perspectiva por Physical Camera 001, ahora estamos viendo la escena a través de la cámara. Y si muevo la cámara, veis que estoy cambiando esta vista. Cuando tenéis una vista a través de cámara, las herramientas de navegación, si os fijáis aquí abajo, cambian. Estas son las de navegación en los visores. Voy a poner aquí perspectiva. Estas son las de navegación en perspectiva y estas son las de navegación en cámara. Pero son las mismas. Aquí ya sí que llama dolly a lo que realmente es dolly, que sería este movimiento. ¿Veis cómo se mueve la cámara? Hacia adelante y hacia atrás. Es lo mismo que en la vista perspectiva cuando hacemos zoom, pero en la vista perspectiva lo llama zoom, en la vista cámara lo llama correctamente como dolly. Y también tenéis la posibilidad de girar la cámara y de orbitar con la cámara. Tenéis Extended Viewports, podéis hacer que cualquiera de estos viewports, bueno, podéis cambiar, ya habéis visto perspectiva, front, back. También podéis ver a través de las luces, si tenéis luces creadas en la escena, y podéis hacer que este viewport sea otra cosa. Sea, por ejemplo, un Scene Explorer, o sea, un Motion Mixer o un Material Explorer. En cualquiera de los viewports podéis poner algo que no es lo que llamamos un viewport. Normalmente lo que haremos será poner aquí una cosa que se llama Active Shade, que tenéis aquí, que es lo siguiente que vamos a ver, que es el menú Shading, se llama Shading Viewport Label. Con este menú vais a controlar el shading de la escena, y esto a lo que se refiere con el shading de la escena es cómo vemos los objetos en la escena. Esto se llamaría shaded, lo que llama aquí estándar. Ah, bueno, no, perdón, me estoy pasando a este. No, vamos a ver primero estándar. Es la forma que tiene de renderizar el viewport. Tenéis estándar. Voy a hacer un plano porque lo vamos a necesitar para verlo más claro. Y vamos a poner voy a poner esta esfera aquí. Con Select and Place la voy a colocar encima del plano en Pillow Mode para que se apoye en la base. O Use Base as Pivot. Y creo que le voy a poner un material para que sea todo de color gris y quede más claro. Un segundo.
Esto ya lo haremos. Y ahora creo un material y se lo aplico a todos los objetos de la escena. Hacerlo un poco más oscuro. Vale. Este menú nos permite controlar cómo vamos a renderizar este viewport. No cómo lo vamos a renderizar cuando hagamos el render final, sino cómo vamos a hacer el render de GPU, el render... Bueno, tampoco os quiero confundir con eso. Cómo vamos a visualizar la escena en diferentes niveles de calidad. El estándar es pues para ver la escena normalmente, es el que vamos a utilizar con más frecuencia, porque es rápido y vamos a ver las cosas perfectamente. Pero si queremos mayor calidad podemos pasar a High Quality, que veis que ya empieza a dibujar sombras en la escena. Veis que los objetos tienen sombra. Esa sombra proviene de unas luces implícitas a la escena que tampoco podemos ver, igual que las cámaras, igual que la cámara perspectiva, no podemos ver la cámara perspectiva en los viewports y tampoco podemos ver las luces que esa cámara lleva asociadas. Lleva, si os fijáis, un par de luces. Aquí tenemos un highlight de una luz que estaría pues más o menos encima de la cámara, un poco a la derecha. Y aquí tenemos una luz de relleno que estaría pues debajo de la cámara a la izquierda. Esas luces se mueven con la cámara y proyectan estas sombras que veis. Estas sombras las podéis, si la luz es cualquier otra luz que hayamos creado, pues también se pueden ver si os ponéis en el modo High Quality. En estándar esas sombras no se dibujan, por lo tanto la forma de navegar es más rápida. Y luego Performance es una especie de mezcla entre estándar y High Quality. Las opciones que tenemos en High Quality, si dejáis un momento, si dejo de moverme un momento, aparte de dibujar las sombras, veis que dibuja aquí lo que llamamos Ambient Occlusion, que son sombras de contacto. Para eso tenéis que dejar la escena quieta un momento, porque en cuanto lo movéis, como le cuesta dibujarlo, lo quita en cuanto movéis la escena y cuando la paráis, aparece. Eso se puede controlar desde Lighting and Shadows. Tenéis aquí Shadows y Ambient Occlusion. Podéis desactivar Ambient Occlusion y entonces ya no lo va a mostrar nunca, solo va a mostrar las sombras. O podéis desactivar Shadows y dejarlo en High Quality, pero sin sombras. Entonces tendríais una visualización un poco mejor que estándar, pero tampoco hay mucha diferencia. Pero sin sombras, si desactiváis Shadows. También podéis decirle a 3D Studio Max que os muestre este render en tiempo real con las luces por defecto, que son las que os digo que van asociadas a la cámara de 3D Studio Max, o con las luces de la escena. Si tenéis luces en la escena, pues activáis Illuminate with Scene Lights. Y por último tenemos Default Shading, con el que podéis cambiar la forma en el que vamos a ver los objetos. Default Shading es lo que veis por defecto, pero también podéis cambiar a Facets y fijaos lo que pasa. Cuando cambiáis a Facets, lo que veis son todos los polígonos que forman el objeto. ¿Por qué? Pues porque los programas 3D utilizan un algoritmo para que objetos con pocos polígonos den la impresión de tener muchos polígonos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una esfera con este número de polígonos, pero gracias a ese algoritmo que crea una continuidad de un polígono a otro, lo que
parece, lo que nosotros vemos es una superficie lisa, como sería una esfera. Pero si os fijáis y os acercáis, podéis ver los bordes, o sea, los polígonos, los podéis ver en la silueta de la esfera. ¿Lo veis, no? Que ahí podemos ver un polígono, otro polígono. ¿Pero qué hacen los programas de 3D? Pues engañar al ojo y crear una continuidad de un polígono a otro, entre polígonos, para poder modelar con menos polígonos y que tenga un aspecto mucho mejor. Si no, lo real es esto. Esto es lo que tenemos en la escena realmente. Pero esto no es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es default shading para poder trabajar con pocos polígonos y tener objetos con un aspecto mucho más complejo. También tenemos la opción Bounding Box, que convierte todos los objetos en cajas, aunque en el render lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo correctamente. Cuando veamos un objeto, aunque con la opción Bounding Box, en el display, en el viewport vamos a ver cajas vacías, pero el render será correcto. ¿Qué más? Tenemos Flat Color para ver, este es muy útil cuando estamos animando para ver la silueta de nuestro personaje. Nos muestra simplemente siluetas. Hidden Line es otra forma de visualizar la escena. Y Clay también, como si fuese arcilla. Y bueno, luego tenéis Model Assist para... Este es interesante cuando estamos modelando. Y otros que podéis ir probando que, bueno, no sé si algún día les encontraré utilidad, pero de momento no. Esos son los modos de sombreado que tenemos en la vista. Y otra cosa que podemos cambiar es aquí, Wireframe Override y Edge Faces. Estos son dos formas de ver la escena. Wireframe Override es simplemente ver lo que se llama wireframe, que serían las aristas de los objetos. Y cuando no estamos en el modo wireframe, si queremos ver esas aristas y al mismo tiempo ver los objetos sólidos, porque con Wireframe Override, cuyo atajo de teclado es F3 para pasar de sólido o de shaded a wireframe. Si queremos ver aristas y también queremos ver los objetos sólidos o shaded, podéis activar Edge Faces, que es la tecla F4. Con F4 vemos las aristas y vemos también el sombreado o shade de un objeto. Y bueno, luego tenéis aquí el background, que podéis utilizar un gradient, que es lo que viene por defecto, un color sólido, o podéis utilizar imágenes.